Mi nombre es Juan Carlos Peña y con nuestro grupo elegimos el tema sistematización y clasificación de los delitos. A manera de introducción podemos decir que la sistematización de los procesos de justicia se presenta como una herramienta esencial, brindando eficiencia y transparencia en cada etapa del camino. Cualquier delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, por la que el ordenamiento del Código Penal aplicará medidas de seguridad, sanciones o penas. Dependiendo de su gravedad, esto se logra mediante la clasificación de dichos delitos. La sistematización de los delitos también está en los procesos en el ámbito de la justicia, se refiere a la organización, estructuración sistémica de los procedimientos legales con el objetivo de mejorar su eficiencia y transparencia. Consiste en establecer métodos, estándares y protocolos claros para llevar a cabo las diversas etapas de un proceso judicial. Para realizar su inserción de forma estructurada en los textos legales relacionados con el derecho penal en códigos y leyes. ¿Cuál es la importancia de la sistematización en la justicia? Esta garantiza la transparencia y la igualdad de condiciones para todas las partes involucradas en un proceso legal. Al contar con procedimientos estandarizados y bien definidos, se evitan interpretaciones arbitrarias y se fomenta la confianza. La creación del sistema o de sistemas y metodologías claras permite agilizar y optimizar los trámites, minimizando la posibilidad de errores y retrasos en los procesos. Ahora, según nuestra investigación de campo, también estamos clasificando los delitos. Pero a manera de introducción vamos a saber qué es delito. Según la definición oficial, el delito es una conducta social que quebranta el ordenamiento jurídico y en consecuencia tendrá una sanción o pena según la gravedad del mismo. Nuestros compañeros seguirán exponiendo lo que nuestra investigación ha arrojado sobre la clasificación de los delitos. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jennifer Marcela Reyes Cruz. Este día me corresponde hablar acerca de la clasificación de los delitos. Como una pequeña introducción, es importante que identificar que la clasificación en el derecho penal es basada en criterios importantes, los cuales nos encargamos de resaltar. Con ello, la clase de los delitos encontradas son las siguientes: por la forma de acción, por la calidad del sujeto, según los sujetos intervinientes, por la forma procesal, por la forma de ejecución, por el bien jurídico vulnerado, por la forma de culpabilidad, por el daño causado, por el resultado o por su gravedad. Ahora veremos cada uno y cuál es su significado. Por ejemplo, la primera es por la forma de acción. Si la persona considerada activa no hace posible que se da el cumplimiento de la ley, hay una omisión. Esto involucra que se prohíba los ordenamientos y ahí nos involucramos como profesionales para que esto no sea posible. Cuando se da una comisión por acción, la persona es la que realiza el delito sin que haya alguna duda. Esto siempre ocurre en actos de robo, violencia, intimidación, necesitando una asistencia inmediata de un especialista. Cuando se da una omisión propia es porque la acción puede ser cometida por cualquiera, ya que es un acto de ley. Si una persona ve que un delito que se está cometiendo o no auxilia a las personas en peligro, es dada esta situación. La omisión impropia es cometida solo por quienes actúan de forma indebida por lo que dicta la ley. Ahora bien, por la calidad del sujeto,
En relación con la calidad del sujeto activo, encontramos delitos comunes, delitos especiales propios, que significa delitos que no tienen figura común paralela, es decir, solo pueden ser cometidos por funcionarios, jueces o magistrados. Impropios es delitos con figura común, también paralela, pero es como un allanamiento de morada cometidos por un funcionario público. Delitos de propia mano, es necesario que el autor realiza por sí mismo autos típicos, por ejemplo, un delito de violación. En esta clase de delitos se encuentra por una parte los impropios o comunes, que pueden ser realizados cualquier persona. Ahora, según los sujetos intervinientes, existen 3 sujetos intervinientes de delito. Puede ser el cooperador, el inductor o el cooperador es el que se encarga de presentar el autor del delito y se convierte en una ayuda imprescindible. En cuanto al inductor, es quien se encarga de citar a cometer el delito de una forma u otra. Por su parte, el autor es el que realiza el delito de forma propia o de indicaciones de un inductor. Un cooperador puede ser posible que la justicia caiga sobre un inductor o un autor de alguna manera. Por ejemplo, ahora por la forma procesal. En los procesos públicos se encuentran los delitos que cualquier persona puede denunciar sin problema alguno. En los semipúblicos se da una denuncia que es solo presentada por la víctima, el fiscal o representante legal. En este sentido encontramos ese tipo de clasificaciones. Por ejemplo, un ejemplo de la primera es que, por ejemplo, si una persona ha sido como envenenada, ¿verdad? Entonces necesita siempre como alguien que esté o que le haya dado pues el veneno, ¿verdad? Entonces no lo hace solo. Y luego encontramos los delitos permanentes. La consumación del delito, se creó una consumación antijurídica que el autor pueda mantener el tiempo. Y, por ejemplo, los delitos continuados. Estando en esta clase de delitos, se comete hasta consumar el delito, o sea, de forma progresiva. Se habla de situaciones llevadas en el tiempo en lugares distintos, pero con el mismo objetivo. Los delitos flagrantes son cometidos en público. Para esto se acostumbra a llevar a cabo el cumplimiento de la ley. En este sentido, esto sería como un poco la explicación de los tipos y la clasificación de los delitos, que es muy importante poder estudiarlos y tomar en cuenta para poder entender cómo se dan los delitos, cuando hay un dolo, cuando por ejemplo hay una intención, cuando hay otras personas que están como un tercero, cuando es por omisión, cuando es por acción. Es muy importante poder identificarlos. Así que esa sería mi participación y pues agradezco mucho la oportunidad. Así que muchas gracias. Saludos, licenciado Isaí Coreas. Mi nombre es Marlon Antonio Joaquín Escobar y continuando con el tema de sistematización y clasificación de los delitos. Por el bien jurídico vulnerado se divide en dos, en simple y en compuesto. Simple, cuando se vulnera solamente un bien jurídico. Compuesto, cuando se vulneran dos o más bienes jurídicos. Quiero poner de ejemplo el homicidio simple, artículo 128 de nuestro Código Penal. Se trata sobre el homicidio simple. Artículo 129 de nuestro Código Penal trata sobre el homicidio agravado. Bien, ¿por qué hago esta comparación? En el homicidio pues se da el delito en perjuicio de X persona, ¿verdad? En el homicidio agravado se da el delito en perjuicio de X persona, pero con anterioridad se tuvieron que haber dado otra serie de delitos, siempre en perjuicio de esta misma persona. Es decir, antes de que se cometiese el delito de homicidio agravado, se
puede decir que se tuvo que haber dado otro delito como violación y luego el asesinato, o secuestro. Después estos secuestradores pidieron dinero a los familiares, ahí estamos hablando del delito de extorsión, y posteriormente el delito de homicidio. Por eso se agrava y se vuelve complejo como homicidio agravado. También se divide por la forma de culpabilidad en delitos dolosos. Doloso, cuando la persona que va a cometer el crimen está consciente del delito que va a cometer, ya tiene planeado dónde, cuándo, cómo va a cometer este crimen. Está completamente consciente del daño que va a causar y más sin embargo, pues es un delincuente y va a actuar. También se divide en imprudente. Quiero hacer énfasis en el artículo 132 siempre de nuestro Código Penal, el cual nos habla sobre el homicidio culposo. El homicidio culposo puede tratarse en un accidente de tránsito, puede generarse en un accidente de tránsito. ¿Por qué? Cuando un conductor sale de su vivienda, agarra su vehículo automotor, él no va con el pensamiento de decir quiero atropellar a alguien o voy a tener un accidente de tránsito para que mueran personas. O sea, obviamente él sale de su vivienda, ¿verdad? Conduce y lastimosamente en el camino pues se le presentan estas circunstancias, digamos, atropella a alguien, esta persona muere, pues se convierte en un homicidio culposo. Pero no es algo que haya sido planeado, sino que fue algo que sucedió, el percance en el momento. Y también se divide preterintencional, cuando hay dolo para hacer el delito, pero luego los daños son mucho mayores. Tengo de ejemplo el artículo 134, el cual habla del aborto sin consentimiento. Una mujer comete aborto, pero por influencia de una tercera persona, ¿verdad? Entonces, en este caso caería en preterintencional. Por el daño causado se divide en de lesión y de peligro. De lesión tengo el artículo 142 siempre de nuestro Código Penal, el cual nos habla del delito de lesiones. En este caso es un delito, un hecho punible, el cual será sancionado con prisión de 1 a 3 años. En este caso pues se sabe que el delito de lesiones es conciliable, ¿verdad? Si, siempre y cuando en este caso la víctima pues quiera eso, ¿verdad? Y también se divide de peligro. Los delitos no tienen por qué tener una producción de un daño, pero con el simple hecho de que existe riesgo ya es delito. En este caso quiero poner de ejemplo el artículo 147, disparos de armas de fuego. Es decir, yo tengo un arma de fuego, disparo, no le estoy causando daño a nadie, pero por esta acción, ¿verdad? Ya se convierte en delito. ¿Por qué? Puedo ocasionar un homicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Por estos disparos de arma de fuego. O digamos, si alguien transporta si alguien tiene en su poder un arma de guerra, tal vez de esas personas que anduvieron en la guerra y les han quedado las armas, vaya, si una persona de estas tiene un arma de estas, se convierte en delito, no porque esté ocasionando daño con esta arma, sino por el daño que pudiese llegar a ocasionar. Por el resultado, se dividen en formales y se dividen en materiales. Los formales, delitos que se sancionan por el comportamiento de la persona como un falso testimonio, y los materiales son delitos que exigen un resultado, como los delitos de lesión. Un delito formal pues pudiese llegarse a convertir en un material siempre y cuando se den las circunstancias necesarias, ¿verdad? Porque pues en formales pudiese entrar amenazas leves, artículo 376 de nuestro Código Penal, pero pudiese llegarse a materializar este delito de las amenazas, y no solo
quedarse en palabra, pero no, sino que materializarse el delito, que ya se convertiría en, en otro tipo de delito como amenazas agravadas. Por su gravedad se clasifican en tres: leves, graves y muy graves. Leves, tenemos de ejemplo el delito de hurto, el cual lo encontramos en el artículo 207 de nuestro Código Penal, el cual la sanción pues es prisión de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. El valor de la cosa hurtada fuese mayor de 200 colones. Este se podría considerar un delito leve. Graves, tendríamos el delito de hurto agravado por el tipo de sanción que posee, ya que va de 5 a 8 años y tiene que llevar una serie de circunstancias, ¿verdad? No simplemente la acción de hurtar, sino que tiene que ir acompañada de amenazas, de violencia, de sustraer directamente una pertenencia mediante intimidación, etcétera, ¿verdad? Entonces ese sería un delito que se convierte en grave. Y delitos menos graves, pues podríamos mencionar la difamación, ¿verdad? Que en este caso la difamación se convierte en un delito menos grave, ya que su pena se paga con prisión de 6 meses a 2 años, es decir, de que en este caso pues se podría proceder a medidas sustitutivas, ¿verdad? Da lugar a medidas sustitutivas, ya que la pena no excede los 3 años y por eso se considera un delito menos grave. Para concluir nuestro tema, ¿verdad?, que como grupo hemos logrado desarrollar, sistematización y clasificación de los delitos. La sistematización es muy importante, ya que representa un aporte vital para que los profesionales y nosotros como futuros profesionales tengamos las herramientas necesarias y un ordenamiento para poder solventar los casos y pues que se nos van presentando, ¿verdad? Como personas estudiadas de las ciencias jurídicas, pues sabemos de que tenemos muchas leyes que nos van a ayudar en esta sistematización y clasificación de delitos. Desde nuestra Constitución de la República, Código Penal, Código Procesal Penal y todas las leyes especiales que han salido, ¿verdad?, para clasificar estos tipos de delitos y asimismo el tipo de pena que le pertenece a cada delito. En la clasificación de los delitos hemos podido observar que tenemos delitos que son conciliables y delitos que no son conciliables, ¿verdad? O sea, están clasificados de los que tienen solución así rápida y que un juez de primera instancia puede dejar un tipo de medidas sustitutivas a la privación de libertad, a la condena. O hay delitos pues que dependiendo de su gravedad y de los hechos que hayan sucedido, pues así van aumentando las penas. Esto sería nuestro aporte como grupo y muchas gracias, licenciado.